webinario que, como desde el principio de la pandemia, organizamos conjuntamente el Club de Exportadores con Iberglobal y en esta ocasión, además, con Casa Asia, para tratar un tema que pensamos que es bastante interesante y bastante actualidad, como son las tendencias económicas Asia Oriental, ASEAN, ¿no? Que son dos bloques muy interrelacionados económicamente y en donde las perspectivas de crecimiento y el desenvolvimiento económico pues están siendo espectaculares, incluso a pesar de la pandemia, ¿no? Y para esto, como os decía, lo organizamos entre Casa Asia, Iberglobal y el Club de Exportadores. La duración, en esta ocasión, en vez de tener una persona que dé una charla y que luego haya un debate, lo que vamos a tener es un panel con tres expertos que saben bastante de Asia. Javier Serra, de ICEX, Tomás González, que es el presidente de Asempea y socio director de IDOM, e Íñigo de Palacio, que es director general de Relaciones Institucionales de Indra, ¿no? Y el debate lo va a moderar Enrique Fanjul, ¿no? Como siempre, se podrán hacer preguntas por escrito, supongo que es más fácil, pero Enrique, que es el que va a moderar, es el que va a organizar esto. Y, como decía, vamos a tener una duración un poquito superior a la habitual, de 1 hora y 15 minutos, ¿no? Con lo cual, a las 6:15 daremos por concluido el webinario este. Muchas gracias a todos por haberos ofrecido a participar y haber aceptado la invitación, y especialmente a Casa Asia por aceptar organizar este webinario virtual con nosotros. Javier Parrondo, que es el director de Casa Asia, tiene la palabra. Gracias, Antonio. Un placer estar acompañándoos hoy en este webinario. Es el primero que organizamos con el Club de Exportadores e Iberglobal, así que el placer es doble. Antes de destacar cuáles son, en nuestra opinión, esas grandes tendencias que observamos en Asia-Pacífico, sí me gustaría explicar a las personas que nos siguen, porque la institución hemos de reconocer que todavía sigue siendo bastante desconocida, que es Casa Asia. Somos un consorcio público creado en 2001 con el objetivo de acercar la realidad de Asia-Pacífico a España, un consorcio que se crea entre el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Generalitat de Cataluña y los ayuntamientos de Madrid y Barcelona. Tenemos la sede principal en Barcelona, pero contamos con un centro en Madrid, con lo cual estamos presentes en ambas ciudades. Tras esta pequeña introducción, destacar que en 2021 cumpliremos nuestro 20º aniversario y contamos con un amplio programa de actividades para festejar esta ocasión, con lo que contamos con los participantes que hoy nos siguen para que nos sigan en ese, como digo, abanico de actividades, no solo en el plano económico, sino también cultural, social, y continuar así cumpliendo nuestro mandato, profundizar en ese conocimiento de la realidad de Asia-Pacífico. ¿Qué está ocurriendo en las últimas décadas? Muchos hablan de la asianización de las relaciones internacionales. El eje de poder se va desplazando progresivamente hacia esa región, que todavía seguimos llamando Asia-Pacífico, pero que se va consolidando el término Indo-Pacífico. El propio Josep Piqué hablaba de este término hace unos días en la revista Política Exterior y decía que él no descartaba que se creara en esa región un sistema de cooperación similar al que surge tras la Segunda Guerra Mundial con el nacimiento de la OTAN. Es decir, lo que nació tras el conflicto bélico con la creación de la Alianza Atlántica se podría replicar, salvando las distancias, en las dos orillas del Pacífico, entre Estados Unidos y la costa asiática. Según datos del Banco Asiático, y a pesar de la pandemia, la región Asia-Pacífico se va a contraer tan solo un 0,7% este año, pero va a crecer ya en 2021
en el entorno del 6,8%. Y dos de las regiones más favorecidas van a ser precisamente las que analizamos hoy en este webinario, como son Asia Oriental y el sudeste asiático, en parte por los efectos de la pandemia en el subcontinente indio, que han sido enormes. También, y seguro que los ponentes van a hacer referencia a esta cuestión porque es de actualidad y va a cambiar el escenario comercial en la zona, la firma hace unos días de la Asociación Económica Integral Regional entre 10 países miembros de ASEAN y 5 con los que esta asociación tiene acuerdos de libre comercio, como son Australia, China, Japón, Nueva Zelanda y Corea del Sur. Y ya por último, en relación con esas tendencias que mencionaba al principio, ¿cuáles son las que desde Casa Asia creemos que van a marcar el paso en los próximos años? En primer lugar, una apuesta decidida por el e-commerce y la digitalización, por lo cual habrá enormes oportunidades para las empresas que apuesten por la venta de productos a través de canales online. La segunda tendencia, en nuestra opinión, es una apuesta por el multilateralismo, que va en línea con la firma de este acuerdo que acabo de señalar, y la firma de acuerdos de libre comercio. Con la Unión Europea, por ejemplo, hay 4 en vigor: Japón, Corea del Sur, Singapur y Vietnam, y seguramente a este listado se añadirían más países en los próximos años. En tercer lugar, una apuesta por la innovación y la creación de mejores ecosistemas de startups. Y por último, unos ratios crecientes de urbanización. Un proceso, el de la urbanización, que ha alcanzado ya el 50%, pero que en China es del 60% y que entendemos que se va a intensificar en los próximos años. Así que todos los servicios y productos destinados a una población urbana van a tener un extraordinario desarrollo. Yo no quiero extenderme mucho más. Para Casa Asia es un placer establecer este tipo de alianzas que son estratégicas, es decir, que en fin, se ha concretado en estos momentos en el webinario que tenemos esta tarde, pero que espero, Antonio, que podamos sacarle partido en los próximos meses. Así que muchísimas gracias y un saludo a todos desde Barcelona. Gracias, Javier. Indudablemente vamos a hacer más cosas. Asia es prioritario para las empresas del club. De hecho, tenemos un grupo de trabajo en el Club Asia Pacífico. ASEAN es especialmente importante, dentro de que toda Asia lo es, con lo cual sí haremos más cosas, porque además la colaboración con vosotros lo que hace es facilita, ¿no? Que las empresas entiendan mejor la problemática y sin entender a los países es difícil poder hacer negocios con ellos, ¿no? Bueno, voy a dar paso entonces a Enrique Fanjul, que va a coordinar el debate. Lo iba a haber hecho tal y como estaba anunciado en el programa Ramón Gascón, pero que es el coordinador del grupo de trabajo del Club de Exportadores Asia-Pacífico, pero un imprevisto de última hora le ha impedido estar presente. Enrique, cuando quieras. Buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí. Voy a moderar este debate en el que van a participar, bueno, pues 3 personas con un conocimiento, digamos, extenso y profundo de la zona. Javier Serra, en primer lugar, que es actualmente director general de internacionalización de la empresa dentro de ICEX. Él ha vivido también en Asia, fue consejero comercial en Pekín en 2 ocasiones, si no estoy equivocado. Va a participar también Tomás González, que es socio director del Departamento de Expansión de IDON y es también presidente de ASEMPEA, Asociación Empresarial España-ASEAN. Y finalmente, en tercer lugar, va a participar Íñigo Di Palacio, que actualmente es director global de Relaciones Institucionales de Indra, diplomático, ha sido embajador de España, por tanto también con una experiencia internacional muy importante. Bueno, y entrando ya en materia, digamos, no prolongarnos en los prolegómenos, ¿no? Es decir, a mí me gustaría inaugurar este pequeño debate resaltando 3 o 4 puntos que me parecen importantes, si se quiere, un poco así como de introducción, o 3 o 4 si se quiere datos, ¿no? En primer lugar, es decir, bueno, estamos acostumbrados yo por lo menos, y me imagino que le pasará a casi todo el mundo, estamos acostumbrados a oír hablar de Asia como una permanente asignatura pendiente para España,
estamos acostumbrados a hablar de qué reducidas son nuestras relaciones con Asia, es decir, que podrían ser mucho mayores, etcétera, ¿no? Y yo a este respecto, pues como iba a decir, iba a comentar 3 o 4 puntos. Lo primero de todo, bueno, yo creo que es cierto que nuestras relaciones con Asia, tanto en lo que se refiere a exportaciones, que es en lo que nos vamos a centrar al hablar de comercio exterior, también hablaremos de inversiones, pero vamos a hablar lógicamente menos de importaciones. Bueno, pues las relaciones con Asia son reducidas, pero no son tan reducidas, es decir, en términos relativos. Es decir, estamos también acostumbrados a oír hablar de que la América Latina es el socio preferente de España, es una zona de gran importancia para España, es una zona donde nuestras relaciones son muy importantes. Incluso ha habido teorías en el pasado que ofrecían a España como un puente hacia América Latina, ¿no? Bueno, pues yo creo que esta mañana yo, repasando un poco los datos para prepararme un poco para la intervención de hoy, lo que vemos es que, por ejemplo, exportamos bastante más a Asia que a América Latina. Es decir, que en 2019 las exportaciones a América Latina fueron de 15.000 millones de euros, incluyendo, digamos, Sudamérica, Centroamérica y México, en América del Norte, ¿no? Mientras que las exportaciones a Asia fueron de 26.000 millones de euros. Fueron sustancialmente mayores. Es cierto, en segundo lugar, bueno, como yo creo que un segundo dato hay que tener en cuenta al respecto de nuestras relaciones con Asia, que existe una concentración geográfica muy fuerte. Es decir, hay 4 países, China, Japón, Corea del Sur e India, que en el año 2019 absorbieron el 68%, más de los 2/3 de las exportaciones españolas. Y ahí hay que destacar a su vez una concentración. Dentro de la concentración, China tiene un peso, digamos, muy importante. El año pasado, en 2019, fueron más de 6.000 millones, cerca de 7.000 millones de euros, aproximadamente 1/3 del total de las exportaciones a Asia. Y en lo que se refiere a inversiones, que es un capítulo muy importante, China, desde luego, es, digamos, el país dominante con gran diferencia sobre todos los demás. Yo creo, en tercer lugar, el tercer punto que destacaría para situar un poco este contexto, bueno, pues que nuestras exportaciones hacia Asia, nuestro comercio exterior está creciendo, y concretamente nuestras exportaciones. Entre 2010 y 2019 las exportaciones a China crecieron un 158%, más que se duplicaron, ¿no? Y las exportaciones a Corea del Sur se triplicaron, es decir, en ese periodo de 10 años, ¿no? Y luego, finalmente, el cuarto y último punto que destacaría, es decir, es que, bueno, que concretamente este año, el año de la pandemia, en el que las exportaciones españolas se han visto fuertemente afectadas, hay que resaltar que Asia es una zona que se ha comportado relativamente mejor que el conjunto de las otras zonas. La exportación española hasta septiembre, en el periodo de enero-septiembre, ha caído un 12,6%, pero en Asia ha caído un 6,7%, ¿no? Es decir, ha caído menos. En Latinoamérica, por ejemplo, ha caído un 27%. Aquí otra vez vuelve a influir, digamos, el aspecto de concentración al que me refería anteriormente, ¿no? Es decir, las exportaciones a China, dentro de este contexto general de descenso de las exportaciones, han crecido, sin embargo, en el periodo enero-septiembre de 2020. Bueno, no quiero trazar, no quiero que se piense que trazo un panorama excesivamente optimista de nuestras relaciones con Asia, de la evolución de las exportaciones con Asia, pero bueno, he querido señalar algunos datos que son objetivos y que están ahí y sitúan un poco el contexto. Es cierto, y con esto yo ya termino, que verdaderamente nuestro comercio con algunos países que son muy importantes, es decir, hoy en día ya por su tamaño, por su dinamismo económico, es sumamente reducido. Es decir, que en 2019 hayamos exportado 497 millones, menos de 500 millones de euros a Indonesia, que es un país de gran tamaño, que está llamado a ser
dentro de 15 o 20 años una de las primeras economías del mundo, pues es algo que verdaderamente nos tiene que hacer pensar que tenemos que, digamos, dinamizar nuestra actividad en Asia. En la propia India, aunque exportamos 1.300 millones de euros en 2019, teniendo en cuenta el tamaño del país y teniendo en cuenta su dinamismo, pues está claro que se trata de una cifra muy reducida. Bueno, y con esto vamos a entrar ya en el debate. Yo la primera pregunta que plantearía directamente a nuestros tres ponentes es cómo ven desde sus perspectivas, cómo ven un poco, es decir, en general, cómo ven su relación con Asia, cómo la valoran, es decir, cómo está evolucionando, etcétera. Le diría, pues, siguiendo el orden que aparece aquí de panelistas en la invitación, Javier Serra, te pediría a ti que rompieras un poco el fuego y hablaras un poco cómo se ve desde el ICES, desde la Administración española, las relaciones con Asia, qué planes existen, etcétera. Pues muchas gracias, Enrique. Me da un poco de pudor abrir yo el fuego como institución cuando tengo compartiendo panel dos empresas de probada trayectoria y que conocen los mercados, digamos, desde la línea de frente, ¿no? Yo estoy un poco en la retaguardia, pero bueno, en todo caso, te agradezco la introducción, agradezco también al Club de Exportadores y a Casa Asia y agradezco también el análisis más globular que has hecho, Enrique, porque efectivamente hablar de Asia en su conjunto es complicado, es decir, son realidades muy distintas, nada tiene que ver Japón con Myanmar y lo vemos muchas veces, ¿no? Lo de oportunidades en Asia, como quien habla de oportunidades en África y sin embargo a nadie se le ocurre hablar de oportunidades en Europa desde Moscú hasta Dublín, ni oportunidades en América desde Alaska hasta Tierra de Fuego. Es decir, yo creo que ese análisis más granular es imprescindible cuando hablamos de realidades tan complejas, tan desconocidas, desgraciadamente, para nuestras empresas, y agruparlo todo en ese mare magnum de Asia a veces confunde más que orienta. Estoy de acuerdo contigo también en que efectivamente puede parecer, mirando esas cifras que mencionabas, aunque efectivamente los datos que has dado de relación comercial con América Latina y con Asia son demoledores. El discurso ese de que nuestras empresas prestan poca atención a Asia, yo creo que está bastante obsoleto. Sí fue cierto en algún momento y también es producto de una cosa bastante natural. Nuestras empresas empezaron su andadura comercial en Europa con la entrada en el entonces mercado común en el 86 y posteriormente por razones pues culturales, lingüísticas, migratorias, regulatorias. Hubo un desembarco muy importante en América Latina en los años 90, pero yo creo que la atención hacia Asia está muy marcada y lo vemos en el número de empresas que exportan a China, por ejemplo, que son bastante más que las que exportan a Brasil o a México o a los grandes países de América Latina. Es decir, la atención yo creo está fijada y lo que es necesario quizá ahora es aquilatar y adaptar las expectativas a las realidades de los mercados que no son demasiado conocidos. Como digo, yo creo que el análisis debe ser globular. Voy a centrarme en los principales mercados que habéis mencionado, Asia Oriental y ASEAN. Bueno, Japón es un animal diferente a los otros, es un mercado muy maduro, muy envejecido, incluso se pone a veces como ejemplo de hacia dónde se encamina la Unión Europea si no corrige el tiro, es decir, una sociedad opulenta pero decadente, ¿no? En todo caso, opulenta, ofrece grandes oportunidades, hay un acuerdo de libre comercio relativamente reciente con Japón que permite o promete potencial a las empresas de alimentación o de moda, por ejemplo, que están desempeñándose muy bien en ese mercado. Por supuesto, en energías renovables, a raíz de toda la catástrofe de Fukushima, la apuesta de las autoridades japonesas por las energías renovables es clara, fundamentalmente eólica marina, y también en relación con esto, en energía nuclear, las oportunidades para decommissioning de las centrales, de las abundantes centrales nucleares japonesas. Tenemos empresas españolas, tenemos un grupo reducido, pero bastante experto de empresas españolas, con una capacidad demostrada en decommissioning de centrales nucleares que pueden aprovechar. A continuación, y tratándose de una sociedad envejecida como la japonesa, todo aquello relacionado con el cuidado de la salud, desde equipos médicos a servicios sanitarios, a farma, a biotecnología, etcétera. Y un área que se va a repetir, yo creo, en las conversaciones que tengamos hoy, que es la colaboración con empresas japonesas en terceros mercados. Por supuesto, en automoción,
Nuestras empresas de componentes están proveyendo a los fabricantes japoneses en sus diferentes implantaciones en el exterior, y quizá también en infraestructuras, en la medida en que las ingenierías japonesas muchas veces buscan constructores para trabajar a pie de obra, y claro, no quieren trabajar con los chinos por razones que son obvias para todos. Entonces, nuestras empresas constructoras, que tienen una gran experiencia y un gran despliegue internacional, son socios que pueden ser interesantes para las ingenierías japonesas. En el caso de Corea, de nuevo, también una sociedad de elevada renta, sociopulenta, con todas las oportunidades que eso implica para sectores como la moda, el hábitat o el diseño español. También alimentos, con algunas precauciones derivadas de la dificultad de llegar a acuerdos bilaterales, protocolos bilaterales con las autoridades coreanas para la venta de producto fresco. El español como recurso económico, la enseñanza del idioma, esto se repite en Asia. Las empresas asiáticas están interesadas en España, no por España, sino por América Latina. Nuestro idioma es un patrimonio que tenemos que rentabilizar. Yo en China lo decía siempre, es decir, que es que sus hijos pueden aprender el segundo idioma del mundo en un entorno europeo y seguro, y a ver quién más se lo puede ofrecer, pero desde luego los países latinoamericanos también están empeñados en captar este negocio. Energías renovables, a diferencia de Japón, que hablaba yo de eólica marina, en Corea vemos unas oportunidades en energía solar. Y también sector de defensa, ahí Íñigo probablemente tenga algo más que contarnos, y sector de automoción muy centrado en la nueva movilidad. Esto lo repetiré también cuando hable de China. China, ya has mencionado, Enrique, el desarrollo de comercio electrónico, los mercados de consumo en China. Bueno, pues ¿qué vamos a contar? El desarrollo de los últimos 20 años era inimaginable para los que estábamos ahí hace 20 años, no quiero ni mencionar para los que estuvisteis antes. Tiene una clase media muy nutrida, cientos de millones de personas con una gran capacidad de compra y de consumo. Esto lo estamos viendo en sectores como los cosméticos, como la moda y como, muy importante, la alimentación. Ahora bien, ojo con la alimentación. En los últimos años, meses, hemos visto un boom de la venta de cárnicos, sobre todo de porcino, a China, pero hay que tener cuidado porque se está produciendo un fenómeno preocupante de concentración de riesgos. Es decir, las importaciones de cárnicos y de porcino en China son una válvula para regular los precios del mercado doméstico. Han tenido un problema de peste porcina, han tenido que recurrir mucho a importaciones, pero en el momento que se recuperen sus precios domésticos o que caigan sus precios domésticos, es posible cualquier tipo de medida de control de las importaciones que daría al traste con el actual crecimiento. Automoción, de nuevo, muy centrado en nueva movilidad, en vehículo eléctrico, es el principal productor del mundo, el principal mercado del mundo por las regulaciones. Al final, estas cosas tienen motivos regulatorios más que de conciencia ecológica de la ciudadanía. Y es el lugar donde más cosas están moviendo. Si queremos hacer cosas en la nueva movilidad, nuestras empresas tienen que estar en China, y de hecho lo están. Aeronáutica, muy sujeto de nuevo a regulaciones y a limitaciones de exportaciones. Luego, si queréis, hablamos de la guerra tecnológica y de la geopolítica, pero bueno, afecta claramente al sector aeronáutico. Servicios, grandes dudas en función de a dónde vaya el acuerdo bilateral de inversiones con la Unión Europea, que suponga una apertura real del mercado. Pero bueno, oportunidades ya en educación, sobre todo cuando desaparezcan las restricciones a la movilidad. Y en deporte, si hay una marca española conocida en China, bueno, dos son Real Madrid y Barça. Zara es conocida, pero no saben que es española. Entonces, y de hecho ahí se está haciendo grandes negocios en el sector deportivo en China. De nuevo, aparece la cuestión de los terceros mercados, de la nueva ruta de la seda. Ahí yo sé que Idom, Tomás, tiene alguna experiencia de cooperación con empresas chinas, más que en Asia, digamos en MENA, en Middle East, North Africa. Se están produciendo cosas, probablemente haya más en el futuro. Y luego la gran incógnita sobre lo que va a ocurrir con la nueva administración americana. Yo no espero grandes cambios. En el caso de China, en Estados Unidos y en Europa, los halcones siguen siendo halcones, no ha cambiado, pero las palomas han dejado de serlo, fundamentalmente porque quizá había unas expectativas infundadas sobre qué se podía esperar de las autoridades chinas. Poco más en materia de inversiones chinas hacia España. Estamos sujetos de nuevo a la cuestión regulatoria. Ha habido ahí sí un cambio de actitud radical en Europa
frente a la venta de tecnologías y empresas europeas hacia China, y eso sin duda va a condicionar mucho la atracción de inversiones chinas. Muy brevemente, ASEAN tampoco es un país, no tiene nada que ver Singapur con Myanmar, pero bueno, por hacer un resumen muy breve y no quitar más tiempo a los demás, me gustaría señalar varias claves que veo yo en la zona. En primer lugar, son destinatarios, casi todos los países de ASEAN son destinatarios de cuantiosos fondos de la banca multilateral, no solamente del Banco Asiático, en el cual tenemos una antena basada en Manila para trasladar a nuestras empresas oportunidades y formas de trabajar con el banco, pero también Banco Mundial, y el nuevo Banco Asiático de Inversiones en Infraestructuras basado en Pekín, que está controlado por China de aquella manera, pero que estamos viendo que está comportándose como un banco modélico en muchos aspectos. Y de hecho, empresas españolas ya están ganando contratos significativos con este banco. Un fenómeno que no es novedoso, que se habla mucho del reshoring, ¿vale? Y de la huida de tener demasiados proveedores concentrados en China. Esto ha estado muy de moda con la pandemia por esto de que todas las mascarillas se fabricaban en China y que de repente hay que fabricarlas todas en España. Algo de eso está habiendo, aunque con limitaciones, porque la maquinaria sigue siendo china. Y no damos visados a los técnicos chinos para que vengan a España a montarla, pero bueno, eso quizás es otra historia. Lo que sí está habiendo desde hace bastante tiempo, y no es de esta pandemia, es una reflexión por las empresas multinacionales sobre la concentración de producción en China. Y no por cuestiones geopolíticas que vinieron después, sino fundamentalmente por razones de costes. Los salarios en China han subido muchísimo, están ya por encima, los costes laborales por encima de los de México y próximos a Portugal. El enforcement de las cuestiones ambientales lo es como no lo había sido antes, se han disparado los costes de producir en China y las empresas, lógicamente, buscan otros lugares donde producir. Con lo cual, más que un reshoring de traer la producción a España, lo que estamos viendo es un nearshoring y un acortamiento de las cadenas globales de valor, son cadenas regionales. De la misma manera que eso puede beneficiar a países más próximos a España cuando se quiere vender en Europa, como pueda ser Marruecos o Turquía, o a México cuando se quiere vender en Estados Unidos. En el caso de Asia, vemos grandes posibilidades en países como Vietnam. Vietnam lleva ya tiempo captando estas inversiones y yo estoy seguro de que irá más. Además, Vietnam es una economía que se está comportando fenomenal. Han sabido controlar la pandemia como nadie, mejor que los chinos. Y sin duda vamos a ver una emergencia importante de Vietnam también como puerta de entrada a las cadenas de suministro de las grandes multinacionales asiáticas. Es decir, quien pueda proveer a Samsung Vietnam desde Vietnam consigue una referencia para luego trabajar con las filiales de Samsung en otros países. Caso especial es el de Singapur. Singapur, como digo, es un animal distinto y ahí queremos trabajar porque vemos oportunidades en sectores obvios como el agua. Singapur depende para su agua de Malasia y eso geoestratégicamente pues no le resulta nada cómodo. Todo lo que sea desalación, tratamiento de aguas, creemos que tiene grandes oportunidades y, por supuesto, el sector tecnológico de Singapur es uno de los ecosistemas más dinámicos y queremos trabajar en la inserción de nuestras empresas en un ecosistema como el de Singapur, que creemos que tanto desde el punto de vista de regulatorio como financiero, como de clientes, como de hub financiero, ofrece grandes oportunidades a nuestras empresas. Y disculpadme si me he extendido en exceso, pero como quería hacer un análisis un poco separado por países o zonas geográficas, no he tenido más remedio. No, Javier, has hecho un análisis perfecto y en cuanto a dimensión de tiempo también súper medido, etcétera, ¿no? Bueno, yo se me ocurren varias cosas que preguntarte, pero lógicamente voy a esperar a después, ¿no? Al debate. Lo que sí quería señalar, que se me ha olvidado indicar, que aquellos asistentes que quieran hacer alguna pregunta, que lo hagan a través del módulo de preguntas y respuestas que encontrarán, digamos, en la pantalla en la parte inferior. Y luego, bueno, pues yo intentaré, digamos, transmitir esas preguntas a los interesados. Le pediría a continuación a Tomás González que hablara, que nos diera su visión de la zona, quizás especialmente de ASEAN, digamos, por ser presidente de la ASEAN-PEA, pero en fin, con la libertad que él quiera, que nos comente un poco cómo ve la zona, cómo ve los diferentes países, etcétera. La presencia de España, las ventajas de España, la imagen de España, etcétera. Pues muchas gracias, Enrique. Y en primer lugar, muchas gracias al Club Exportadores por permitirme compartir con algunos amigos este rato, ¿no?
Yo voy a complementar un poco lo que ha dicho Javier, que lo firmaría al 100%, pero quizá añadir algunos temas que me parecen importantes y que quizá no, por la premura de tiempo, pues probablemente Javier no ha entrado en profundidad. El primer mensaje que a mí me gustaría mandar es que debemos tomarnos mucho más en serio ASEAN. Y lo voy a tratar de justificar con unos datos, porque los datos que has dado, Enrique, son, vamos, desde luego indiscutibles. Son datos y demuestran efectivamente que Asia es un sitio que está creciendo mucho, pero no es así en ASEAN. Y ahora entraré después en esos datos para, bueno, ponerlos en su justa medida. Que yo insista en la seriedad, en tomarnos en serio ASEAN, bueno, no soy el único. Mencionaba antes Javier Parrondo a Piqué. Piqué lo decía el otro día también, ¿no? Bueno, realmente él cree, y mucha gente comparte esa idea, que ASEAN va a ser el próximo terreno de juego donde se va a jugar un gran partido económico. Hay muchas cosas que justifican esa afirmación. Bueno, la última es de la semana pasada, para que se vea el dinamismo. Los 15 países que decíamos que habían firmado la Asociación Económica Integral Regional. Bueno, ahí están, en esos 15 países está la tercera parte de la economía mundial. Hay 2.500 millones de habitantes. Bueno, eso ya nos da una idea de la importancia de lo que se está cociendo en ese mercado. Por ir a ASEAN son 650 millones de personas, es decir, es un bloque importantísimo, que además ya se ha mencionado, con un crecimiento que en los últimos años siempre se ha movido. La pandemia es espero que sea un paréntesis, entre el 5 y el 7%, dependiendo de los diferentes países, porque sí que es verdad que en esta zona ASEAN hay países, diría, de distintos tipos, ¿no? No voy a decir niveles, porque cada uno es como es y hay que respetar absolutamente lo que son cada uno de ellos. Pero empezaría por hablar por Singapur. Javier decía, es un animal diferente. Bueno, Singapur es un magnífico país. Es un país seguro, es un país que además juega en una dimensión diferente. Yo creo que es el centro de la innovación de ASEAN, donde nuestras empresas innovadoras pueden jugar de tú a tú con las empresas de allí, con una aportación y un papel facilitador por parte del gobierno de Singapur importantísimo. Tienen ahora mismo en España el sector agroalimentario, no el de la venta de productos, en fin, de productos alimentarios, sino el de la tecnología relacionada con el mundo alimentario. Bueno, luego se ha anunciado el plan 30x30, que es 30% de los alimentos para el año 2030 deberán estar producidos en Singapur, que teniendo en cuenta los pocos kilómetros cuadrados que tiene, es una asignatura tecnológica a aprobar, donde nosotros podemos tener unos cuantos nichos importantes. Por supuesto, se ha hablado de la desalación, las ciencias biomédicas, el desarrollo urbano y sostenibilidad. España es el líder de desarrollo urbano en Europa. Los programas de Red.es nos están haciendo posicionarnos. Yo con Íñigo he hablado mucho de esto, con Íñigo del Palacio. De hecho, hemos intentado hacer algunos temas juntos. Somos el país líder en Europa. Luego, algo podremos también engranar en ese tema en Singapur. Después tenemos otro grupo de países. Bueno, países como Malasia tienen, bueno, pues un entramado institucional que favorece mucho la inversión, o países como Filipinas, no me puedo detener en detalle en todos ellos, ¿no? Filipinas con unos grupos privados homologables a cualquier grupo importante del mundo, el grupo Ayala, el grupo Aboitiz, etcétera, o Vietnam. Y claro, nadie ha mencionado, por lo cual lo cuento, por decir así, en primicia en esta charla, aunque es de sobra conocido supongo que por la mayoría. La Unión Europea tiene 2 tratados ya firmados, uno precisamente con Singapur y otro con Vietnam, que acaba de ponerse a funcionar y que estamos hablando de que en 10 años el 99% de los aranceles teóricamente van a desaparecer.
Bueno, eso creo que es una magnífica noticia y están calentando en la banda pues, otros países como Indonesia y Filipinas. Como digo, ahí están Malasia con 32 millones, Filipinas con 106 millones de habitantes y Vietnam con casi 100, con 96. Y luego están los dos otros grandes países que habéis mencionado, como son Indonesia, que ni más ni menos tienen 270 millones de habitantes, con oportunidades también, por volver al sector agroalimentario. El otro día me invitaban desde Extenda a dar una charla en unos seminarios que han tenido. En Andalucía es muy importante el sector agroalimentario y, de hecho, uno de los miembros de ASEMPEA es el Instituto Halal, que certifica, claro, un país de mayoría musulmana donde hay unas oportunidades importantes, eso sí, siempre que se dé con los certificados halal correspondientes. Y Tailandia, que es un país con ciertas dificultades de entrada, pero donde hay empresas españolas haciendo muy buenos negocios, con 70 millones. Luego hay otros que yo los llamaría países en desarrollo, que, como bien decía Javier Serra, pues están verdaderamente recibiendo muchos fondos multilaterales. No me quiero alargar demasiado, pero sí que veo también a ASEAN, me decías cómo lo veía, me preguntabas, Enrique, yo lo veo también como un contrapunto para esas grandes potencias como son China. Países que pueden negociar más de tú a tú, donde además están saliendo inversiones de China para irse a Vietnam, a Indonesia. Indonesia tiene programas especiales para atraer esas inversiones que bien porque por la guerra comercial Estados Unidos-China o por algunas otras razones están saliendo, o por el crecimiento de los costes, y me parece que es un contrapunto muy importante. Pero quería, antes de terminar, poner en su justa medida lo que decíamos de que España puede perder el tren. Yo creo que las empresas y las instituciones tenemos que hacer un esfuerzo muy importante en ASEAN, porque si bien es cierto, como has dicho, que las cifras son las que son en Asia, cuando tomamos ASEAN como tal, hombre, pues en un mercado de 650 millones, si mis datos no me fallan, estamos alrededor de aproximadamente menos del 1% de las inversiones españolas van a ASEAN, menos del 1%, el 0,7%. El 1,4% de las exportaciones europeas son españolas, el 1,4%, que no es el peso que tenemos en Europa, desde luego. Europa sí que está presente, de hecho, como bloque, es el tercer socio comercial de ASEAN, pero nosotros estamos bastante en el vagón de cola en esa, bueno, comparativamente hablando, no me voy a comparar con Lituania o Letonia, que son magníficos países, pero con su dimensión. En fin, creo que tenemos una posibilidad de mejora muy importante en lo que tenemos que hacer en ASEAN. ¿Quién se equivoca? ¿Se equivoca Europa o nos equivocamos nosotros? Hombre, yo creo que por lo menos debiéramos plantearnos esa pregunta seriamente. Por terminar, decir de nuevo, el mensaje, creo que hay que tomarse en serio ASEAN. Creo que es importante que aparezcan más países. El último dato que teníamos y para el cual desde la asociación hemos enviado una carta a la Secretaría de Estado de Comercio, parecía Singapur. Creemos que tienen que aparecer otros países dentro de los prioritarios. Sabemos que hay que priorizar los dineros, eso está claro, pero suena un poco escaso las visitas de alto nivel, que siempre ayudan, las misiones comerciales importantes. Yo creo que estamos con muchas posibilidades de mejora para ese sitio del mundo donde se va a jugar este partido. Me habían dicho 8 o 9 minutos, yo creo que esto es lo que voy a poder hablar. Por terminar, hay herramientas, las empresas no están solas, y si logramos hacer una cierta comunidad, un proyecto de nuestra marca, la marca España, donde las instituciones y las empresas caminemos apoyándonos mutuamente en nuestros intereses, lo podemos hacer. Es decir, las herramientas existen. El ICEX tiene unos magníficos representantes por todos los países de la zona ASEAN y lo están haciendo muy bien. Necesitarán más medios, es una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Pero en el fondo creo que tenemos esas herramientas. El otro día, cuando decía que hablaba con Extenda, pero creo que también otras comunidades autónomas también tienen sus oficinas que pueden ser aprovechadas por empresas más a nivel regional. Es decir, tenemos Casa Asia, tenemos la posibilidad de crear una comunidad un poco de intereses en este tema. Yo creo que el Club de Exportadores, y es luego lo que nos toca a ASEMPEA, nuestra asociación, eso es lo que pretendemos.
poner una herramienta más que haga más cercano ASEAN en España y España en ASEAN. De nuevo, mensaje final, creo que debemos tomar ASEAN de una manera mucho más seria y más profunda. Gracias. Muchas gracias, Tomás. Muchas ideas muy sugerentes. No voy a entrar, porque se me ocurren muchos comentarios, ¿no? Pero bueno, no me resisto a mencionar en relación con lo que has dicho, ¿no? De que hay que tomarse ASEAN muy en serio, que por ejemplo, bueno, según uno de los estudios de prospectiva más importantes que se hacen es el que hace PwC, la antigua PricewaterhouseCoopers, ¿no? Que se llama The World in 2050, el mundo en 2050, ¿no? Y ahí pronostica, el pronóstico de este estudio es que Indonesia, como tú has resaltado, que tú lo has mencionado anteriormente, va a ser la cuarta economía mayor del mundo en el año 2050. Y entre las 5 mayores economías va a haber 3 economías asiáticas: China, India e Indonesia. Bueno, le doy la palabra a Íñigo de Palacio, de Indra, embajador de España, para que nos ofrezca él su perspectiva. Buenas tardes. La verdad es que me alegra estar en este debate porque es un Dream Team, ¿no? Estar con el Club de Exportadores e Inversores Españoles, con el ICEX, con la Casa Asia y con ASEMPEA, pues me alegra poder compartir algunas reflexiones sobre lo que hacemos como empresa, porque voy a intentar aportar, como ha hecho Tomás, la visión de una empresa. Y sobre todo quisiera, donde dejó su intervención Tomás, destacar la importancia de la región. Y me alegra poder hablar porque veo que hay algunos participantes en este encuentro que son representantes de embajadas de la región ASEAN, para que verdaderamente comprendan que las empresas le damos importancia a sus países y los vemos como una inversión a largo plazo. Sabemos que son casos muy diversos, lo ha dicho antes Javier Serra, y que cada empresa va a encontrar oportunidades muy diversas. Yo quisiera hacer 2 reflexiones generales, que no son desde luego, porque uno a veces se deja llevar por las reflexiones estratégicas, no son excesivamente estratégicas, pero creo que es importante hacerlas y después haré alguna reflexión sobre países concretos en el momento en el que estamos viviendo Asia, que es un momento de COVID y que va a ser un momento post-COVID, como lo estamos viviendo en otras partes del mundo donde las empresas españolas tenemos negocio. Lo primero que quiero decir es que es muy importante, lo ha destacado antes el director general de Casa Asia, Javier Parrondo, el momento en el que se produce la conclusión, el pasado 15 de noviembre, del acuerdo RCEP. Es particularmente importante porque hay una transición de mando en Estados Unidos, la defensa del multilateralismo, yo creo que va a cobrar una mayor relevancia y esto nos viene bien a todos, viene bien a España, como viene bien a la Unión Europea y a muchos de nuestros socios políticos y económicos, pero también llamaría la atención al hecho de que Estados Unidos no está en esta reflexión, salió del TTP, lo que quedó del TTP, que sigue cierto curso, y China está dentro del acuerdo. E India ha decidido quedarse fuera. India para nosotros es un país absolutamente, extraordinariamente importante, ¿no? Entonces, esto muestra un escenario político que verdaderamente nos debe hacer reflexionar. Y sobre todo, algunas informaciones que hemos leído en algunos medios internacionales sobre la intención de China, Japón y Corea de ir avanzando más adelante en un marco más ambicioso el que diseña el acuerdo concluido el 15 de noviembre. Para comenzar, diré que la repercusión para una empresa como Indra de este acuerdo, desde el punto de vista económico y comercial, no es significativa, pero consideramos que en términos generales es una señal magnífica, extraordinaria para los negocios en la región. El acuerdo es un acuerdo comercial que afecta en especial al comercio de bienes y servicios entre los países firmantes y más allá de cosas importantes como la unificación
de reducción de barreras de entrada arancelarias a los productos y servicios que vengan del exterior y un posible aumento de la competencia, y eso lo vamos a percibir a largo plazo. En algunos de los países el tratado no nos va a afectar sobremanera. Sí destacaría que es importante que en uno de los anexos, el anexo 8C de servicios profesionales y el capítulo 9 del acuerdo, ya se anticipa la posibilidad de facilitar la entrada y estancia temporal de personas que vayan a cualquier país del acuerdo a suministrar bienes, servicios o a invertir. Esto va a generar una dinámica de cooperación en la región que va a ser extraordinariamente importante, y lo señalo fundamentalmente para que seamos conscientes de que debemos estar muy atentos al desarrollo de este acuerdo. El segundo comentario general, antes de entrar en comentarios sobre países concretos de la región, tiene que ver con China y aquello a lo que hemos asistido hasta ahora en políticas que han tenido impacto en la estrategia de Estados Unidos hacia el país, que en este momento es la segunda potencia económica del mundo, ¿no? El consenso, vamos a decir, del mercado, por utilizar términos económicos, es que el presidente electo Biden no va a introducir grandes cambios en su política comercial, en lo que se refiere a China. Sin embargo, para nosotros, las empresas, y en concreto para Indra, sí va a ser importante ver cuáles son las medidas que se imponen nuevas, de nuevo cuño, o las que se mantienen o se amplían en relación con empresas chinas. No tenemos tiempo de entrar en detalles, pero debo decir que lo que ocurra con algunas empresas chinas que son consideradas estratégicas, y no estoy hablando en este momento de Huawei, que es la que está en la mente de todos, pues son muy importantes para una empresa como la nuestra, que está en la vanguardia de la tecnología de innovación y en sectores verdaderamente de punta, como el sector aeronáutico, del control de tráfico aéreo y otros. De manera que esto ha de ser importante, porque en función de lo que ocurra, a nosotros se nos abrirán oportunidades o se nos cerrarán en función del impacto que vaya a tener esta política. Y no solo por lo que ocurra en China, sino por el impacto que ello vaya a tener en grandes grupos chinos que buscan la colaboración con empresas españolas en otros espacios geográficos. No quiero entrar en detalles de empresas, pero tenemos algún caso en el que nosotros estamos involucrados en Hispanoamérica, en el que, bueno, la posibilidad de crecer o quedarnos donde estamos, pues puede depender de cómo sea vista tal o cual empresa china por las autoridades norteamericanas. También una reflexión que dejo ahí. Descendiendo a la situación concreta de países en una región tan vasta como Asia Oriental y Asia-Pacífico. Yo diría que para nosotros, saltando por encima de la coyuntura, todos son buenas noticias. ¿Por qué lo digo? En este año hemos abierto oficinas nuevas en Vietnam y en Corea. Ya teníamos oficinas en China, por supuesto en India, en Filipinas enorme, hablaré de ello después, en Malasia, en Indonesia, en Tailandia. Los casos de Vietnam y Corea, y a ello se ha referido Tomás y se ha referido Javier, pues son muy significativos. Y son buenas noticias porque las empresas españolas nos estamos animando a abrir oficinas, a estar más presentes, porque las noticias son buenas mirando al futuro. Ahora, la coyuntura ha sido de cierta dificultad. Y digo cierta dificultad midiendo mis palabras, porque el balance global es muy positivo. Ha habido un bloqueo de la actividad en mercados muy señalados. Yo diría que, y se ha citado antes, el impacto en los negocios ha sido mayor proporcionalmente que el impacto que el COVID-19 ha tenido en las sociedades y en las economías de la región. Es decir, nos hemos visto más afectadas las empresas de lo que lo han sido las sociedades en su emergencia sanitaria. Y, pues, por ejemplo, pues, hay mercados como el de Vietnam, que ha tenido un manejo extraordinariamente eficaz en la pandemia, pues que ha bloqueado
buena parte de las expectativas que teníamos, aunque las perspectivas, como digo, son extraordinariamente positivas. En otros casos se han ralentizado los proyectos. Es el caso de Indonesia o Malasia, y me referiré con un poco más detalle después. En otros casos, como es el caso de China, ha habido impacto en las entregas de contratos que a su vez impactan por la concatenación de negocios que tenemos en China en la continuación de otros proyectos que estaban encadenados a la conclusión de algunos proyectos anteriores. Con lo cual, en definitiva, la perspectiva nos lleva al escenario 21-22. Pero a pesar de todo ello, la contratación en 2020, al menos de nuestra empresa, ha crecido un 46% con respecto a 2019, a pesar de los efectos de la pandemia, lo que sin duda anticipa un futuro prometedor, pero no debemos pensar que todo va a ser fácil en el 21, sino que, como veremos, pues muchas de mis reflexiones nos van a conducir al escenario 2022. China, muy rápidamente. China se presenta en el 21 con un panorama moderadamente optimista, pero no espectacular, porque se van a producir probablemente algunos retrasos en la actividad por el efecto COVID-19. Tenemos una presencia muy importante en sectores de nicho, en simulación, aeronáutica y en control de tráfico aéreo, pero no cabe duda que limitado. Yo esto lo he dicho en algunos otros foros a los que me han invitado. Somos muy importantes en esos sectores, pero cada vez más encontramos una creciente competencia local, una protección a la industria local y eso en el futuro, ¿qué es lo que va a suponer? Pues una evicción del mercado y una limitación a nuestras posibilidades comerciales. Sin embargo, corremos por delante, somos eficaces en esa carrera y somos capaces de entregar productos competitivos. Es verdad, colaborando localmente con empresas del país, y esto para nosotros es sumamente importante, porque son empresas con las que tenemos una magnífica relación y sumamente competentes. Queremos avanzar en esos ámbitos. Hay tres países que se han citado un poco rápidamente y no tenemos tiempo para entrar en detalles: Laos, Camboya y Myanmar. Son mercados pequeños, pero con potencial indudable, particularmente Myanmar, con oportunidades para una empresa como la nuestra en control de tráfico aéreo y energía, ¿verdad? Oportunidades que se han ido retrasando por el COVID-19. Pero tenemos expectativas razonables, por eso es importante estar cerca de estos países, porque en los próximos años, particularmente en Myanmar, pero también en Laos y en Camboya, va a haber oportunidades. Javier se refería a Indra en el ámbito de Corea. Bueno, la República de Corea para nosotros ha sido, en el último año, ya venía con muy buenas perspectivas, en una referencia muy importante y de magnífico recorrido en el futuro. Hemos abierto nueva oficina porque hemos ganado contratos. No hay nada mejor para una empresa que invertir cuando gana contratos en el ámbito de la defensa, Javier, en defensa aérea. Es muy importante además destacar que hemos, no diré el país, pero lo podemos imaginar, hemos batido en un concurso a una potencia extraordinariamente importante en el ámbito de la defensa en el mundo, y no es europea, en nuestra oferta, y esto nos hace sentirnos seguros. Y también en el control de tráfico aéreo, donde vamos a tener un futuro muy prometedor, porque a pesar de todo es un país que sigue previendo inversiones en este ámbito. No tendremos en otros, y esto lo veremos en algunos de estos países. Ahora desciendo más a Asia-Pacífico, donde las expectativas se ensanchan. Pero son mercados donde una empresa como la nuestra, más toda la atracción que traemos de empresas del sector en España que colaboran con nosotros, pues supone una perspectiva excelente. Desciendo un poco más a Asia-Pacífico. Indonesia, se ha dicho, país enorme. Los asuntos se han retrasado este año en contratación y perspectivas. Se ha sufrido ese impacto. Ha sido un año complicado. Se han estado confeccionando los presupuestos de defensa, lo que ha retrasado algunas decisiones, y se han recortado las inversiones
en control de tráfico aéreo, y esto no tenemos tiempo para entrar en detalles, pero la reducción de los vuelos en el espacio aéreo indonesio, como en otros mercados, significa que, puesto que muchas veces los ingresos por tráfico aéreo de tasas y derechos de sobrevuelo y de uso de infraestructuras sirven para financiar proyectos, pues en Indonesia y en otros países del mundo se ven afectados. Pero confiamos en que la recuperación de la economía mundial propulse de nuevo todas estas inversiones que son muy, muy importantes. Seguimos confiando enormemente en el futuro de Indonesia, a pesar de ser un entorno enormemente complejo. Es un país enorme, se ha citado antes, es una perogrullada casi que lo diga, pero esto tiene en el día a día, y lo vemos en nuestra organización de oficina local, dificultades evidentes. Malasia. Malasia ha sido y sigue siendo, y lo va a ser en el futuro, un mercado verdaderamente emblemático. Pero es un caso relativamente parecido a lo que hemos vivido en Indonesia. Ha habido un fuerte impacto en el cambio de gobierno en marzo del 2020. Veníamos ya anteriormente de un tiempo de cambios en el ámbito político, y las restricciones del COVID solo han hecho a profundizar esta tendencia. Malasia es un país extraordinario con una capacidad de despegue, aunque ahora será a ritmo más lento, pero hay para nosotros, y yo creo que para las empresas españolas en general, para nosotros durante algún tiempo ha sido un hub, ha sido un centro verdaderamente de distribución de oportunidades muy importante. Hay enormes oportunidades en control de tráfico aéreo, en energía, en tecnología de transportes, en defensa y seguridad, y confiamos en el país. Tailandia es un caso muy especial. En Tailandia nosotros estuvimos mirándolo con mucho interés durante tiempo, hasta que finalmente decidimos instalar una oficina cuando ganamos un contrato muy, yo diría, no importantísimo, pero sí muy significativo, porque rompía una tendencia en el ámbito de la defensa aérea, lo que permite entrar en una relación de confianza con las autoridades que puede llevar en el futuro a otras oportunidades. Pero en este año los presupuestos se han reducido en general para dedicarlos al ámbito de la sanidad por el COVID-19, y el cierre del país de nuevo ha supuesto una dificultad comercial como en toda la región. Seguimos con mucha atención la evolución política y creemos que, en fin, habrá muchas oportunidades en el futuro e incluso podrían abrirse mercados como el de procesos electorales, que no hemos tenido la oportunidad de desarrollar nunca en la región, y tenemos una relación magnífica con la Comisión Central Electoral. Pero muchos de estos proyectos van a ser llevados al 2022, como ocurre en el resto de la región. Vietnam es un país de éxito, se ha dicho, las perspectivas de contratación son muy buenas, a pesar de los retrasos debidos a la situación sanitaria, que ha estado, como dije, bajo control, pero va a haber retraso en las licitaciones hasta 2022. He dejado para el final Filipinas. Ya sé que India se queda un poco fuera de nuestro ámbito de discusión, que es un país importantísimo, por el que tengo una particular vocación, pero Filipinas para nosotros, tenemos 2.000 personas en Filipinas. Es un gran centro de distribución de soluciones de software, de soluciones de energía. Es un país para Indra extremadamente importante para distribuir negocios en la región y desde luego para hacer actividades offshore para clientes globales de Indra en Europa y en otros mercados. No tenemos más tiempo, no me quiero alargar. En definitiva, quisiera decir que somos moderadamente optimistas por la buena contratación que hemos tenido este año y por el potencial de las economías. Y yo la única reflexión que dejo, que es como una interrogante para la discusión, y por eso no me quiero extender más, para que tengamos oportunidad de escuchar a los participantes, cabe preguntarse qué habría pasado en esta vastísima región
si no hubiéramos tenido el COVID-19. Yo estoy convencido de que nuestros comentarios habrían sido mucho más definitivos de lo que pueden ser ahora, aunque sin duda, y lo reitero, quiero decir que es un mercado enorme en el que tenemos grandes oportunidades y enormes expectativas, y esperamos que estas dificultades pasajeras pues se superen y podamos volver a una normalidad de contratación y entrega de proyectos sin dificultad y creación de nuevos vínculos con nuestros socios y clientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Íñigo. Bueno, han llegado varias preguntas, es decir, tenemos unas limitaciones de tiempo que son obvias, ¿no? Yo voy a hacer una pregunta en la que recojo en parte alguna inquietud mía, también creo que recojo alguna de las inquietudes que se han planteado en alguna de las preguntas que se han enviado, ¿no? Y quizá con 2 o 3 subpreguntas dentro de la pregunta, pero por razones de tiempo prefiero plantearla así, digamos, prefiero plantear los temas juntos, ¿no? ¿Cuáles son los obstáculos que veis más importantes para digamos, la entrada o la expansión de las empresas españolas en Asia? En Asia Oriental, en el sudeste asiático, etcétera. Son problemas de desconocimiento de los mercados por parte de las empresas españolas, problemas de desconocimiento de nuestros mercados sobre las empresas españolas, recursos financieros, falta de recursos humanos preparados, es decir, ¿cuáles son los obstáculos que veis más serios? Y en este sentido también, ya repito, hilando 2 o 3 temas que tienen que ver entre ellos, veis que vosotros veis un papel para las pymes, que las pequeñas y medianas empresas también tienen oportunidades, posibilidades que desarrollar en Asia, o son mercados en los que son para empresas, digamos, de un tamaño relativamente elevado. Y aquí ya el que quiera hablar, es decir, ya no seguimos un turno como hemos seguido antes, sino el que quiera intervenir al respecto, pues bienvenido es a tomar la palabra. Pues, si me permitís, yo os cuento las que me he encontrado yo, las dificultades. Por una parte, yo creo que la palabra desconocimiento revolotea todo este tema de las dificultades. Es decir, hay un desconocimiento, aquello está lejos, ya lo hemos dicho, no vamos a insistir en que no es el primero de nuestros mercados en general de la empresa española. Eso se complica, además hay países, como digo, bueno, en nuestro caso en concreto, pero en el de otras empresas también, no es lo mismo un país donde hay un acuerdo Unión Europea país que donde no lo hay. Por ejemplo, hay países, nosotros nos hemos encontrado una competencia importante por parte de empresas públicas en Indonesia, país magnífico, pero cuando vemos Persero en el nombre, pues ya se nos complica un poco. Entonces, evidentemente, eso implica conocimiento de los socios locales adecuados, lo cual implica, a su vez, estar allí conociendo bien quiénes son los que verdaderamente son socios importantes. El socio local en Asia puede ser muy importante en positivo y en negativo. El gran problema es tratar de llevar una zona como ASEAN a distancia o por videoconferencia. Yo creo que eso no funciona. Además, por supuesto, no es lo mismo las dificultades que hay de entrada en países, como decía Íñigo, muy interesantes, Myanmar, etcétera, que están empezando y por lo tanto sus reglas de juego son todavía proteccionistas, bueno, en fin, y por supuesto abren el mercado allá donde no tienen más remedio, es decir, en temas muy concretos, de donde surgen oportunidades también. Pero yo creo, de nuevo, que el desconocimiento es importante, hay que utilizar las herramientas, hay que buscar los socios locales adecuados y desde luego el que va a saltar a ese mercado tiene que saber que va a tener que tener presencia de manera importante. Eso no todas las empresas lo pueden hacer, no sé si eso contesta. Cuando hablamos de pymes, a mí me gusta hacer una diferencia. Hay pymes con un nivel tecnológico impresionante que compiten a nivel mundial sin ningún pudor y sin ningún miedo, y hay pymes que venden commodity, y la commodity a veces, bueno, pues tiene su mercado y es una manera honesta de ganarse la vida. Pero claro, ir a competir en commodity a Singapur, a mí me parece
cuanto menos arriesgado. Y si fuera mi hermano, le diría que para perder dinero ya lo perdemos juntos, dándonos una buena comida. Perdona, yo abundo en lo que dice Tomás y estoy totalmente de acuerdo. Efectivamente, el desconocimiento y la necesidad de recursos humanos que conozcan los dos extremos, que conozcan la cultura corporativa de la empresa, que conozcan la estructura de su oferta y al mismo tiempo que conozcan el mercado de destino, desde luego es un desafío para nuestras empresas. Y estoy de acuerdo también en su reflexión sobre las pymes, es decir, hombre, en principio son mercados complejos, mercados que hay que saber abordar, pero tenemos pymes muy pequeñitas, pero con gente perfectamente bragada en mercados internacionales y muchas empresitas born global, que es que además, dado su objeto de negocio y su desarrollo tecnológico, es que necesariamente donde tienen que ir es a Singapur o a Hong Kong o a Shenzhen. No es tanto un problema de dimensión como de capacitación tecnológica y de capacitación en la gestión de negocios internacionales. Desde luego, no es tampoco, los mercados asiáticos no son el primer sitio que yo recomendaría a una empresa sin experiencia internacional. Y no independientemente de la dimensión, ¿eh? Bueno, yo diría, Enrique, que, en fin, por intentar elevarme, porque nosotros somos una empresa con un perfil muy especial, la inteligencia comercial del mercado la adquieres necesariamente a través de tus propios recursos, pero para una empresa pequeña, mediana, es muy importante contar con inteligencia local. Si no puedes tener una presencia, en fin, sostenida y con conocimiento diario del mercado, poder trabajar con gente en la que puedas confiar. Y ahí probablemente es donde están algunas de las claves de algunos fracasos, ¿verdad?, que se producen para algunas empresas cuando acuden a mercados sumamente complejos. Luego hay dificultades, y esto no cabe ninguna duda, pero no son los únicos países que tienen estas dificultades. Hay dificultades en lo que se refiere al entorno regulatorio, a la normativa en materia de concursos, a cuestiones de transparencia. E insisto, esto no solo afecta a países de la región a los que nos hemos referido, afecta a muchos entornos. Y estos pueden hacer difícil, ¿verdad?, avanzar en negocios. Pero no cabe ninguna duda de que allí donde tenemos un producto diferencial, tenemos una tecnología competitiva, somos capaces de generar inteligencia local en la que confiamos y acceso a aquellos que deciden, pues verdaderamente las oportunidades son extraordinarias. Pero como todo, pues hay que verlo con tiempo, con paciencia. Asia es un continente de la paciencia y hay que invertir mucho esfuerzo, mucho tiempo, a veces, si se cometen errores, levantarse rápido y dejar de invertir pronto en un error para seguir adelante, ¿no? Y en nuestro caso, yo diría que en algunos mercados, no desde luego en Asia-Pacífico, pero en algunos mercados, lo he citado en el caso de China, la competencia de la industria local o el proteccionismo, porque a veces se dan los dos casos, son algo que tenemos que incorporar en nuestra ecuación, ¿verdad?, de negocios. No tanto en mercados de Asia-Pacífico, donde nosotros vamos con productos, ¿verdad?, muy de nicho, muy comprobados en todos los mercados internacionales y que tienen una entrada relativamente fácil para instalarse en esos mercados. Pero ojo que para el futuro este es un continente de la mayor importancia, con un crecimiento muy acelerado en todos los ámbitos, con un gran conocimiento de las tecnologías. Hablabas del capital humano, Enrique, un capital humano extraordinario y que no va a dejar de crecer en competencia y en habilidades. Y bueno, y esto nos va a hacer replantearnos en el futuro allí donde seamos más competitivos a la hora de tomar nuestras decisiones de negocio. Bueno, nos vamos acercando ya al cuarto, ¿no?, en que pediré a Javier Parrot y Antonio Bonet si quieren retomar la palabra, ¿no? Yo haría una última pregunta también, así un poco que puede tener también sus pequeñas variantes, ¿no? Es decir, digamos a Tomás y a Íñigo yo les preguntaría ¿qué echáis en falta, digamos, en cuanto a las actuaciones que realiza España
así de forma general y en primer lugar, hombre, digamos en cuanto a las políticas de la administración, ¿no? ¿Qué echáis en falta? Javier, tú, es decir, lógicamente te adaptaría un poco la pregunta y te pediría un poco decir, bueno, es decir, ¿qué 2 o 3 líneas prioritarias de actuación vais a tener en la zona o tiene el ICES pensada en la zona, etcétera, ¿no? Y a este respecto yo también os preguntaría a los 3, porque tampoco tenemos que hacer aquí una escisión sector público, sector privado, etcétera, ¿no? Os preguntaría sobre un tema que se ha mencionado antes, ¿no? Y que se suele mencionar muchas veces sobre Asia, que es el tema de la presencia institucional, ¿no? O más que de la presencia institucional, del déficit institucional, ¿no? A mí hay un dato que suelo mencionar a veces en intervenciones y que me ha llamado la atención y que yo creo que es un dato correcto, ¿no? Que la canciller Merkel, por ejemplo, durante el tiempo que ha estado, digamos, como primera ministra de Alemania, ha efectuado más visitas a China, un número de visitas superior a China que las que han efectuado todos los presidentes del gobierno español desde que establecimos relaciones diplomáticas en 1973. Pero, en fin, ¿qué echáis en falta? Es decir, ¿cómo veis el tema de las relaciones institucionales? Y Javier, tú habla por supuesto lo que quieras, pero es decir, aplicado un poquito a ti, es decir, ¿qué líneas estratégicas básicas, qué 2 o 3 líneas? Os pediría un par de minutos a cada uno, porque ya es y cuarto, para tocar estos temas. No sé quién quiere romper el fuego. No sé si va a comenzar Javier. Si no es así, a mí me gustaría decir que Pues ya está. realmente las autoridades de gobierno en España tienen una sensibilidad enorme. Nosotros lo vemos en el día a día. Es verdad que tenemos una relación sumamente cercana para acercarnos, para ayudarnos en la realización de negocios en la región. Pero es verdad que el aspecto institucional, por razones que muchas veces no son atribuibles a nuestras autoridades, porque citabas el caso de China. Nosotros hemos sido testigos y de alguna manera también protagonistas en la visita de Xi Jinping, en fin, y hubo una actividad muy importante desde el punto de vista institucional y de negocios, también en el ámbito, por ejemplo, con India, en la visita de Narendra Modi, pero la circunstancia política y después la pandemia han impedido que ese impulso tuviera continuidad. Y a pesar de ello hemos sabido que las autoridades de gobierno en España querían hacerlo, pero siempre había un obstáculo que se interponía en sus planes. Y nosotros las empresas, la COE, la Cámara de Comercio de España, en fin, todos estábamos empujando para que se hiciera y hay voluntad, ¿no? De manera que lo más importante es que las cosas se despejen para el año 21, porque estoy convencido de que nuestro gobierno tiene la intención de propulsar la relación con la región y hay muchas visitas de muy alto nivel que están pendientes y en cartera para realizar a la región. Y eso en Asia es fundamental, absolutamente fundamental. Si no se nos ve a alto nivel y luego hay relaciones con ministros y luego hay relaciones con secretarios de Estado, con directores generales, videoconferencias, en fin, mensajes de uno y otro lado, las cosas se dificultan y yo estoy convencido de que se es consciente de ello y que se va a intentar superar en cuanto que las condiciones lo permitan y a pesar de ello se ha hecho un esfuerzo importante a través de videoconferencias y de otros contactos políticos. Si me permitís sumar, antes de que Javier tome la otra visión, bueno, lo que ha dicho Íñigo lo comparto plenamente, como casi todas las cosas que hablamos. Yo creo que, Enrique, cuando has hecho la pregunta, al enunciarla y dar algún ejemplo, ya te has contestado en parte, ¿no? Ya has contestado en parte, al menos lo que yo quería decir. Íñigo, tú te acordarás, cuando yo presidía el tema de Asia en COE, fue hace 3 o 4 años ya que fuimos a Indonesia y Malasia. Fue el último viaje que se hizo desde un tema de ese nivel privado a la zona. Yo creo que es una suma de temas, ¿no? Creo que nos falta un poco que a las empresas le falta el apoyo institucional y probablemente a la institución
También le falta el apoyo de las empresas. A mí me parece que se debiera engranar, no sé si, hombre, la palabra ecosistema ahora está muy devaluada, ¿no? Pero es algo que verdaderamente nos permita una presencia más continuada, sobre todo un seguimiento. Nosotros sabemos que de vez en cuando a España vienen representantes no del primer nivel. Al fin y al cabo, una pyme probablemente poco tiene que aportar en una reunión de altísimo nivel, pero sí a otros niveles de director, etcétera, que vienen por aquí. Y yo creo que eso echamos en falta, las asociaciones, ese diálogo con la administración que nos permita identificar, pues, año por año, un plan de acción común que nos permita una presencia de, bueno, no voy a decir la marca España porque no me quiero meter allá donde ya hay otros que están trabajando, pero sí esa presencia española. Hay un montón de empresas en Asia con presencia, trabajando. Tenemos cámaras de comercio bilaterales en varios países. Tenemos, por hablar de mi libro, la Asociación Empresarial España-ASEAN, con una relación privilegiada con las embajadas ASEAN aquí y también con las embajadas de España fuera, que nos están recibiendo y colaborando con nosotros muchísimo. Tenemos las herramientas. Yo echo en falta ese canal de diálogo que a primeros de año nos permite decir, oye, ¿y qué vamos a hacer conjuntamente todos los players que estamos en este tema? Hablando, además, en muchos casos coincidimos. Nosotros somos vocales de la Cámara de Comercio de España, estamos en todas las guerras. Por supuesto, Antonio en el Club de Exportadores tiene, como ha dicho, Asia puesto en bueno, pues con un grupo de trabajo especial. Casa Asia estaría seguro que encantada. Ese ecosistema yo creo que no lo hemos logrado. Y además, como decía un amigo mío, cuando señalas a alguien, un dedo señala al otro, pero tres te señalan a ti. Con lo cual las empresas probablemente tenemos que, y otras son las circunstancias. Creo que aquí no es buscar culpables, sino construir ese ecosistema y nosotros, y digo nosotros, seguro que Íñigo está de acuerdo, estaríamos encantados de colaborar. Bueno, yo cierro, si os parece, yo también quiero pedir cosas a las autoridades. Yo quisiera pedir, lo primero quisiera pedir un imposible. Quisiera pedir poder dotar adecuadamente a mis oficinas sobre el terreno, porque sin tener ojos y oídos sobre el terreno es muy difícil, por no decir imposible, que hagamos nada que tenga sentido. Yo creo que esto es una obviedad, pero bueno, soy consciente que es un imposible, pero es que no me podía callar, perdonadme. Yo sí quería contar, bueno, un poco cómo lo vemos nosotros, qué pensamos hacer en los próximos meses en la situación en la que estamos. Es decir, en la situación en la que estamos es de restricciones a la movilidad internacional. Estamos usando sobre todo el canal online para mantener el contacto de nuestras empresas con los diferentes mercados y queremos insistir mucho en que nuestras jibarizadas oficinas sobre el terreno intensifiquen la inteligencia económica en el sentido de identificar oportunidades reales, no oportunidades de bla, 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 de no sé dónde hay mucho que hacer en tal. No, oportunidades reales. Proyectos accesibles, proyectos donde no esté todo el pescado vendido y que nos ayuden a identificar contactos relevantes para nuestras empresas. Eso en los próximos meses lo seguiremos haciendo online con la esperanza de que a la vuelta de esos pocos meses podamos retomar la actividad presencial en la que todos nos sentimos más cómodos, ¿no? En segundo lugar, somos conscientes de la falta, de la carencia de imagen de nuestras empresas y nuestros productos. No entro yo tampoco en Marca España. Mi trabajo es la marca de los productos y de las empresas. Y de hecho estamos ya en varias campañas de imagen en marcha. Una de ellas, por ejemplo, el sector agroalimentario junto con el Ministerio de Agricultura, pero pretendemos hacer más, sobre todo porque la pandemia y el hecho de que España haya sido un país de los más castigados por la pandemia ha hecho algo de daño a la imagen de nuestros productos y nuestras empresas y pretendemos compensar eso. Y luego mencionaba también la relocalización. Si cogemos datos de la implantación de empresas españolas en el exterior, vemos una fuerte presencia en Europa y una fuerte presencia en las Américas en general. Y sin embargo, vemos una carencia fundamental de presencia sobre el terreno de empresas españolas y cada vez hace más falta ser local, una fuerte carencia de presencia local en dos zonas que he mencionado antes, donde se están moviendo mucho de los negocios y de las cadenas de valor, que son el Mediterráneo suroriental y Asia. Entonces, estamos viendo instrumentos que ayuden a la implantación de las empresas españolas, en general en el exterior, pero quizá dando prioridad a esas dos zonas que creemos que van a cobrar
un creciente protagonismo para la implantación de empresas españolas en los próximos meses y años. Muy bien, han salido muchísimos temas. No voy a intentar hacer una recapitulación, etcétera, porque me podría extender mucho. Han salido muchos temas, muchas ideas. Yo creo que ha sido un debate muy interesante. Muchas gracias a Javier, a Tomás y a Íñigo por su participación en el webinario de hoy. Y no sé si Antonio y Javier, Antonio Bonet y Javier Parrondo, no sé si queréis decir unas últimas palabras o hacer algún comentario. Bueno, nada, simplemente dar las gracias a los participantes. Me parece que ha sido muy interesante el debate y lo que habéis estado hablando y además con indicaciones claras de que hay oportunidades, con lo cual tenemos que ir y tenemos que plantearnos ir en esos mercados. Y gracias a Iberglobal por colaborar, en fin, por estos webinarios que llevamos ya bastantes meses haciendo conjuntamente con el Club de Exportadores y a Casa Asia el haber colaborado también en la organización de este webinario. Javier, muchísimas gracias y esperamos seguir contando con vuestra colaboración para hacer más actividades el año de vuestro 20 aniversario. Gracias, Antonio. Y gracias a los 3 ponentes y a la moderación de Enrique. He seguido el debate con mucha atención, también tomando ideas para nuestra programación de cara al próximo año. Yo creo que a las casas, porque en esto formamos parte de una red, la pandemia nos hubiera podido de alguna manera bloquear, pero hemos hecho de la necesidad virtud, aumentando el número de seguidores y extendiendo nuestra red de alianzas, y esta es un buen ejemplo, la que hemos planteado con el Club de Exportadores. Estoy muy satisfecho del acto de hoy, así que lo que decía al principio, espero que podamos concretar en el futuro más actividades de este tipo. Gracias a todos y también a los que nos siguen, que han sido muy numerosos. Muy bien, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Adiós.